Bien, entonces respecto de política habitacional, que es la clase 3, vamos a hablar un poquito de cuáles son sus consecuencias en la ciudad, ¿cierto? De esta decisión importante, vamos a hablar también de qué significan algunos de estos conceptos. A través de principalmente este trabajo, que es un trabajo de la profesora Castillo del 2014, bueno, es una investigadora, pero también trabaja bastante eh, en el estamento público. Ella fue SECPER mucho tiempo de Providencia y en el 2014 escribió este paper que se llama Competencias de los pobladores, potenciales de innovación en la política habitacional chilena, que es justamente la relación entre política eh, y las personas, que me parece más interesante tratarlo en este curso, porque justamente respecto de política habitacional propiamente tal, ustedes van a tener bastantes cursos posteriormente que hablan más en profundidad sobre eh, cómo ha sido la política en Chile. La profesora Castillo establece principalmente 5 periodos, y vamos a hablar de cada uno de ellos a continuación. El primer periodo, ¿cierto?, entre 1957, a pesar de que hay periodos anteriores donde no había política habitacional, pero sí habían algunas leyes, las leyes de cuartos redondos, algunas leyes de higienismo, que son de principios del siglo XX, de 1906, creo que es la primera ley, si mal no recuerdo, relacionada con la calidad de la vivienda, pero la política habitacional propiamente tal parte en 1957 y se caracteriza principalmente por eh, los campamentos, la urbanización de los campamentos, de las tomas ilegales de terreno, la autoconstrucción de vivienda, donde los pobladores, hay una transformación de pobres a pobladores y donde el desarrollo de la autoconstrucción es muy potente, ¿cierto? Hasta el gobierno, hasta la dictadura. En ese espacio, ¿cierto? Que son, ahora lo vemos que tienen como en los años 60, ¿cierto? Tienen este aspecto, pero en los años actuales estamos hablando de este tipo de villas y este tipo de viviendas como Villa La Reina o Villa Macul, ¿cierto? Tenían ese nombre de villas porque eran los nombres que les ponían los pobladores. Y que hoy día se ven bastante bien y son barrios bastante consolidados y que tienen bastante desarrollo, pero principalmente nacen de la autoconstrucción y después de sucesivos inversiones de los propietarios o también de algunos subsidios estatales de reparación, etcétera. Pero vemos que hoy la calidad de esos barrios hoy día son bastante altos. De hecho, son normalmente los barrios altos de comunas como Macul o Ñuñoa, comunas no tan centrales como Santiago y Providencia. Eh, y al final, ¿cierto? Al principio mucha autoconstrucción y mucho autodiseño de los barrios por parte de los pobladores, y al final del periodo ya empiezan a aparecer las instituciones estatales, sobre todo en el gobierno de Frei Montalva, de los demócratas cristianos, y luego también en el gobierno de Allende, aunque bastante menos, porque evidentemente los 2 últimos años del gobierno de Allende fueron bastante inestables en términos económicos, por distintos motivos, no vamos a entrar en ello. Pero aparecen la Corvi y aparecen la Cormu como dos instituciones estatales que desarrollan vivienda, ya sea vivienda para clases medias y clases bajas en alguna medida, pero principalmente clase media, empleados particulares, ahorrantes, eh, empleados públicos, etcétera, y también al final de este periodo nacen proyectos como la Unidad Vecinal Portales y todas las villas modernas que surgen en esta época. Entonces hay bastante, y donde los trabajadores que, que en alguna medida financian estas viviendas o que las compran, o que en el caso de las anteriores las construyen incluso, son bastante partícipes. También hay ejemplos de primeras prefabricaciones en Chile, están los, em, los edificios KPD, que también es una patente o es un desarrollo tecnológico ruso que se regala toda una planta de fabricación de estos paneles al gobierno de Chile, y se desarrollan bastantes edificios KPD, están repartidos sobre todo en las comunas centrales de Santiago, eh, y son bastante interesantes en términos de construcción. Aquí ya participan bastante menos los pobladores, pero también participan en la gestión y en la cooperación económica para desarrollar estas viviendas. Entonces había mucha participación justamente en esta idea de pobres a pobladores. Eh, Había mucha acción colectiva, ¿cierto? Pero también en alguna medida acción individual, en la medida de que hay mucha autoconstrucción.
y que el principal factor era, o el principal factor de crecimiento era justamente la densificación sin asistencia técnica. Evidentemente aquí no habían muchos arquitectos o arquitectas que aportaran en que estas viviendas sean antisísmicas, por ejemplo. Entonces los terremotos van a castigar bastante a estos barrios, pero finalmente igual son barrios que se van consolidando con el tiempo. Ya estamos hablando de el periodo de 1973 a 1990. Esa es la parte respecto de lo que veníamos trayendo, ¿cierto? De estos barrios que se autoconstruyeron en este periodo, ya que casi no existía construcción de vivienda social, se tendieron a densificar los lotes, ¿cierto? Ya cuando las familias iban creciendo y los hijos iban haciendo adultos, había muy poca posibilidad de acceder a nueva vivienda de este tipo en el periodo de la dictadura, entonces la gente lo que hacía era crecer sus viviendas. Y normalmente de manera irregular. En 1985, que fue un terremoto importante en Santiago, destruyó muchas de estas viviendas autoconstruidas, y eso fue también parte importante de la crisis económica que surgió entre los años 80 hasta casi finales de los 90 en Chile, justamente el terremoto del 85. Entonces empezaron a regresar estos sectores y también empezó a suceder en sectores que incluso estaban consolidados, que el gobierno militar empezó a expulsar a pobladores de ciertos barrios y llevarlos a la periferia, ¿cierto? Sabemos el caso típico de la población de la Villa San Luis en Las Condes. Esto sobre todo en sectores que son como tradicionalmente de la clase alta, donde se había logrado construir vivienda en el periodo tanto democrático cristiano como en el periodo de la Unidad Popular, y que fueron expulsados evidentemente como una victoria de la clase alta, que decía como estas personas no pueden estar aquí viviendo junto a nosotros, así que tienen que irse. Y bueno, estas eran algunas imágenes de cómo se planteaban estos viajes, ¿cierto? Camiones que llegaban en la madrugada y que se llevaban a los pobladores de villas como de Villa San Luis, los sectores que estaban ubicados en Vitacura o en la dehesa, se los llevaban, bueno, también Ñuñoa, Providencia, y se los llevaban a La Pintana o Cerro Navia. Y así se planteaba en la prensa, 2000 viajes al nuevo hogar, cuando ya estas personas tenían un hogar anterior. Entonces, en el periodo de la dictadura, la conclusión es básicamente no hay construcción de vivienda social, la gente tiene que construir segundos pisos o ampliar sus propias viviendas para albergar al crecimiento familiar, y otro proceso era la expulsión. Luego ya en 1990, ¿cierto? Vuelta a la democracia, eh, la relación del Estado con los pobladores empieza a ser bastante ambivalente. En alguna medida se desarrolló una política habitacional cuantitativa, muy poderosa en términos de cantidad de vivienda construida, pero muy débil en lo que tiene que ver con la calidad de la vivienda. Pero estos gobiernos de la Concertación tuvieron la capacidad de articular políticamente muchas de estas reivindicaciones habitacionales, y en alguna medida se alternaba entre la negociación y la presión, ¿cierto? Habían movimientos de pobladores que se tomaban terrenos, pero lo usaban más que nada para presionar al Estado para que les diera vivienda. No como antes, no como en los años 60, donde los pobladores hacían tomas para después consolidar sus propias viviendas y autoconstruir. Aquí era más que nada un método de presión y negociación, ¿cierto? Tomarse un terreno para poder negociar de mejor forma con el Estado. En este punto nacen los conjuntos habitacionales como Bajos de Mena, ¿cierto? Con esta política habitacional que les comentaba antes de mucha vivienda de baja calidad. El modelo de financiamiento no alcanza a cubrir la demanda de vivienda, que es gigantesca, acumulada durante 16 años de dictadura, que evidentemente los movimientos de pobladores desaparecen no porque no existiese necesidad de vivienda, sino porque eran altamente reprimidos y asesinados las personas en dictadura, entonces era más difícil organizarse por vivienda. Cuestión que emerge, ¿cierto? Llegada a la democracia, y la cantidad de comités de vivienda y necesidades de vivienda en general, y las demandas por vivienda social era gigantesca. Eh, y justamente desarrollaban esto, ¿cierto? La toma como un método de presión para pedir más subsidios, para pedir que se compren ciertos terrenos, pero también eso sirvió para la especulación de mercados. Cuando se iban estos pobladores a tomarse sectores como el de Peñarolén, que incluso eran incentivados por los dueños de los terrenos, porque eran terrenos que estaban en la periferia y que costaban bastante poco, si unos pobladores se tomaban ese terreno,
inmediatamente convertían a ese dueño en un propietario de un suelo deseado, y pronto podían negociar con el Estado de bastante mejor forma. Ahí hay muchos casos emblemáticos de empresarios, dueños de terrenos periféricos, que incluso prestaban asistencia a los pobladores para que se tomaran sus propios terrenos, para después ellos ir al Estado y decir como, bueno, ese terreno es deseado por la vivienda social, así que yo lo quiero vender al cuádruple de lo que de lo que costaba antes. Entonces, y el Estado, como evidentemente no tenía ninguna herramienta para jugar en el mercado, esas eran las reglas de la transición, el Estado, y de la transición hasta ahora, digo yo, eh, no tenía ninguna posibilidad de decir como no, eso se expropia, sino que básicamente eso se tiene que comprar a precio de mercado. El Estado en este periodo juega dentro de las reglas del mercado. Entonces los pobladores demuestran que los comités de allegado en alguna medida están capacitados para definir aspectos relacionados con sus barrios, y empieza a haber programas que se denominan de postulación colectiva, es decir, como muchos necesitados de vivienda, necesitadas de vivienda, se tienen que asociar, y ahí está quizás un poquito hay un logro de colectividad en el sentido más estricto respecto de la necesidad de que las personas se generen comités de allegados para poder acceder a vivienda, y eso habla un poquito también de, en alguna medida, algo había de ideología en estos gobiernos de la concertación, y que sí estaban estimulando la asociatividad más allá del individualismo privado. Hay algo que es interesante, que cuando este señor Sebastián Piñera llega a su primer mandato, trata en alguna medida, evidentemente por cuestiones ideológicas, de desarticular, y empiezan a haber bastantes más subsidios de postulación individual. Esa también es como la principal guerra ideológica entre los dos tipos o las dos coaliciones del binominal, que justamente una que propone más, a pesar de que es subsidiaria, no deja de ser subsidiaria, propone bastante más colectivización, versus la derecha, que propone no solamente subsidiariedad, sino que también individualidad, ¿cierto? Que cada uno se raje con sus propias uñas, por así decirlo, y que acceda a su propio subsidio, no de forma colectiva. Ahí hay énfasis que son interesantes. Eh, y evidentemente el Estado demuestra que solo, así como los pobladores demuestran que son capaces de hacerse cargo de muchas cosas relacionadas con su vivienda, el Estado demuestra que lo único que puede hacer es actuar bajo las reglas del mercado. Eso hasta el 99. Entonces los subsidios no alcanzan para todas las personas, la vivienda es de mala calidad. Estamos hablando a principios del 99, eso ha terminado ese periodo que es el gobierno de Lagos. Normalmente estas viviendas están ubicadas en la periferia porque el principal factor, ¿cierto?, para construir vivienda social es el precio del suelo. Y al mismo tiempo, como había también, estos viviendas tenían asociado un crédito hipotecario, bancario, había mucha deuda por habitación, había mucha deuda habitacional. Ahí también en este periodo surgen muchos grupos de deudores habitacionales, como un sector, como un movimiento social bastante potente en alguna época, ahora bastante menos. Ahí están los números de la construcción de vivienda social. Vemos que en dictadura, en 16 años, este periodo que está aquí, son como 4 veces cada uno de estos, porque son 16, 17 años de dictadura, se construyeron apenas 394 unidades de vivienda cada 100.000 habitantes. Y eso va subiendo. Esto está prorrateado por 100.000 habitantes porque la población también va subiendo. Por ahí vemos que en 4 periodos presidenciales normales, que es el periodo de la dictadura, se construyó básicamente lo mismo que en los siguientes periodos. Bastante paupérrima la preocupación de la dictadura por la vivienda social, o por la vivienda en general, en verdad. Eh, y el último periodo que estudia este paper habla un poco de desde 1990 al 2006, donde la principal lucha es por localización. Los comités de vivienda se empiezan a dar cuenta que la política habitacional lo único que generaba era periferización, ¿cierto? Enviarlos a vivir a la hiperperiferia, totalmente sin servicios, sin conexiones, sin infraestructura, sin equipamiento. Cierto que justamente el ejemplo más macabro de eso es Bajos de Mena. Y empieza, bueno, desaparece más bien la toma de terreno, ya no es una herramienta tan utilizada. Aparece ahora en los últimos años, pero también bastante minúscula en términos de potencia y en términos de cantidad de gente en tomas de terreno.
Porque surgen al mismo tiempo como otras posibilidades y los necesitados de vivienda son principalmente gente allegada, gente que vive en la casa de los papás o de los abuelos o de las abuelas, ¿cierto? En sectores que están bastante mejor conectados y que deciden definitivamente como reivindicación política no irse a la periferia, no quieren irse de comunas como San Joaquín, Macul, Cerro Navia a Talagante, no quieren hacerlo y por lo tanto no están dispuestos a aceptar las condiciones de la política habitacional de la época. Entonces, entre 2006 y 2011, que es como el último periodo, hay otra, surge en paralelo con la lucha por la localización, surge en paralelo una cuestión relacionada con la gestión y la autogestión, que son cosas distintas, de los proyectos, porque justamente en este periodo la política habitacional se sofistica un poco y se entrega en manos de privados. Ya el Estado no hace gestión social de la vivienda, sino que se la entrega. Estamos hablando del primer periodo de Piñera y el segundo y el primero de Bachelet. Perdón, el primero de Bachelet, el primero de Piñera principalmente. Eh, que la gestión de la vivienda social ya no está en manos del Estado, sino que está en manos de unas empresas que se llaman las EGIs. Y que el MIMBU, que en este caso es la principal, el ministerio que construye la vivienda social en todo Chile, que es un MIMBU, es un ministerio central, eh, tiene bastante mejor trato con las EGIs que con los vecinos que llegan autogestionándose a su proyecto. Entonces hay una diferencia radical y ahí empiezan a ser como una bandera de lucha también la autogestión de la vivienda, es decir, los propios pobladores son los entes técnicos, son los que construyen, son los que diseñan, son los que eligen los terrenos, son los que manejan un poco la plata que viene de los subsidios para hacer más o menos lo que ellos estimen conveniente. Y ahí hay bastantes experiencias bastante interesantes, como el movimiento de pobladores en lucha, que ya tiene bastantes edificios de incluso 4 pisos construidos por ellos mismos, por los pobladores que se especializan. Muchos de los pobladores trabajan en la construcción y por lo tanto son bastante expertos en construcción de edificios. Se asesoran y contratan expertos, pero finalmente son ellos los que autogestionan sus proyectos, versus otras formas como por ejemplo podría ser el movimiento de pobladores Ucamau, que más bien se apoya en entes técnicos y gestiona mucho de su proyecto, pero no lo autogestiona completo. Y ahí hay dos como versiones que no son antagónicas, evidentemente, que son como distintos niveles de profundización de autogestión, pero que a principios de este periodo el MIMBU veía como una cuestión negativa y que hasta el 2011, eh, mediante la lucha y las reivindicaciones de tipo social, hacen ver al ministerio y a los estamentos centrales de que los pobladores son capaces de desarrollar sus propios edificios y hay bastantes experiencias positivas en ese sentido. Estos son algunos de los edificios del movimiento de pobladores en lucha en Peñalolén, bastante buenos departamentos versus conjuntos residenciales construidos por la gestión vecinal de tipo EGIS. Eh, hay diferencias y vemos cómo es posible que la gestión y la autogestión de vivienda no genera viviendas de mala calidad, todo lo contrario, eh, porque la mayor parte del dinero se va justamente en mejores viviendas y no en rentabilidades empresariales intermedias. Este también es el conjunto que no es de autogestión, es más bien de gestión, algo de autogestión o mucho hay en términos em, del diseño, pero no tanto de la construcción. Es el conjunto Maestranza San Eugenio del movimiento de pobladores Ucamau. Y ustedes ven que respecto incluso de la vivienda privada, que es carísima, esto está en Estación Central. Si ustedes van a ver cuánto cuesta un departamento en un gueto vertical, mal llamado gueto vertical, eh, respecto de esta vivienda que es gratuita, que requiere un nivel de ahorro pero bastante menor respecto de lo que requiere un departamento de bastante menor calidad. Son departamentos más grandes, se desarrollan a través de un diseño participativo, tienen áreas verdes, tienen una altura aceptable y en términos de densidad está bastante bien el proyecto. Y esto es pura vivienda social con un pequeño ahorro de los pobladores versus los edificios de Estación Central bastante caro, bastante más pequeño, bastante más invivible.
Entonces, ese es el poder de la gestión relacionada con la vivienda y con, el poder de los pobladores, ¿cierto? Y para terminar esta clase, les voy a presentar una que me sirve un poco para ejemplificar cuáles son como las luchas contemporáneas respecto de la vivienda, que son una serie de carteles, que es el Manifiesto de Ucamau, que además está ilustrado con ilustraciones que tienen la estética de izquierda libertaria, que seguramente ayudaron en esta confección de este manifiesto, eh, y que tiene 10 puntos. No pedimos regalos, reivindicamos un derecho, queremos vivir en barrios y recuperar la vida comunitaria, ¿cierto? Hay una lucha por aspectos comunitarios, no solamente por vivienda individual, como lo venían planteando los gobiernos de la derecha sobre todo. Exigimos una solución de Estado al problema de la vivienda. Luchamos contra el alza de las tasas hipotecarias y los desalojos, que son un tema contemporáneo, bastante problemático relacionado con la deuda hipotecaria que yo les comentaba, que nace en los 2000, y que ahora está bastante más profunda, no solamente en vivienda pública, sino que también en vivienda privada. Queremos soluciones habitacionales para la juventud, tienen una preocupación especial por ciertos grupos etarios que están mayormente deficitarios en términos de vivienda. Cada vez es más difícil para los jóvenes emanciparse, y eso es un proceso también de nivel mundial, porque los precios de vivienda son muy caros. Eh, Hay una reivindicación por la elaboración participativa de la construcción de viviendas sociales, descentralización de los servicios, constituir comités de allegados o de vivienda, ¿cierto? Por constituir comités. De nuevo, una reivindicación por lo colectivo y no por lo individual. Contra la criminalización, la represión en las protestas, que también es así como antes la toma de terrenos era una acción de protesta muy utilizada en esta última época, es más bien la protesta en la calle, la principal forma de protesta, no tanto la toma de terreno. Y también por los derechos políticos y sociales de los pobladores, los derechos a participar, etcétera. Ese es el manifiesto y el decálogo que plantea este movimiento de pobladores, justamente pensando en temáticas que van un poquito más allá de la política habitacional contemporánea, que la podemos comparar con la nueva agenda urbana que propone Habitat, donde básicamente mezclan el derecho a la vivienda con el derecho a lucrar con la vivienda social. Por ejemplo, aparece promover el derecho a la vivienda adecuada, a la seguridad en la tenencia, a la igualdad en el acceso a crédito. Es decir, aquí mete a la banca directamente a jugar, como el Estado o los estados del mundo deberían promover la igualdad en el acceso al crédito, como si eso fuese un tema que estuviesen pidiendo los necesitados y necesitadas de vivienda. Promover la igualdad al derecho a la tierra, el acceso a los servicios básicos, bien, pero después aparece fortalecer las microempresas y pequeñas empresas, reducir la contaminación, predecir desastres, promover sistemas de transporte eficientes, promover descentralización, fomentar y apoyar la participación y el compromiso cívico, garantizar la administración transparente, que son temas que también son interesantes y tangenciales, que son más bien relacionados con política pública, más que con el propio o con las propias demandas de los pobladores y las pobladoras, en la medida de que estas personas necesitan una vivienda como un derecho humano. Eso es lo que quería comentarles respecto de política habitacional, pensando en que todos los detalles sobre esto ustedes los van a tener en los siguientes cursos, como les he comentado antes. ¿Dudas, consultas?